continuamos en Mesa Central. Mi compañero Víctor Hugo Michel publicó hoy una nota en el número más reciente de Bloomberg Business Week México sobre el fentanilo, una droga que está cambiando el negocio del narcotráfico. Para analizar el tema nos acompañan Jonathan Ruiz, Gonzalo Soto y precisamente Víctor Hugo Michel. Bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Pues bueno, estamos viendo una revolución económica en el narcotráfico por esta droga. Cuéntanos de qué se trata. Bien, lo que presentamos el día de hoy en este ejemplar de Business Week, en el segundo ejemplar de Business Week, es una investigación en torno a esta nueva droga, el fentanilo, una droga que está tomando por asalto el mercado narcotráfico. ¿A qué me refiero? Es un derivado químico, un opiáceo, que ya tiene varias décadas de haber sido descubierto, pero que realmente en este momento está explotando en Estados Unidos, está siendo utilizado cada vez por más gente y está generando una oleada de muertes por sobredosis en ese país. Hasta ahí lo que podría ser una droga más que llega al mercado de Estados Unidos, el mercado más grande de consumo de narcóticos en el planeta. Pero el tema del fentanilo es el valor que genera. Estábamos haciendo un cálculo, Gonzalo, Jonathan, yo hicimos un cálculo muy interesante sobre cuánto genera un kilo de fentanilo. Ahí tenemos en la pantalla lo que puede generar un solo kilogramo de fentanilo. Te puede generar $20 millones. Con 1 millón de pastillas de 1 miligramo. Sí. Es histórico, es inédito, no hay una droga así que pueda generarte un nivel de rentabilidad tan alto, ni la cocaína, ni la heroína, mucho menos la marihuana, y esto es lo que va a cambiar o está cambiando la ecuación con los cárteles de la droga. Y con un costo de producción de $2,000. Bajísimo. ¿No? Yo creo que ese es el asunto, la rentabilidad que puedes obtener. Estamos hablando aquí de 1 kilo de fentanilo que podrías meter en una bolsa de arroz o un paquete de frijoles, digo, para tenerlo gráficamente. Imagínate tú que no quieres los 20 millones, sino que quieres meter paquetes, digamos, que te generen miles de dólares y los metes quizá en un sobre de sal o a lo mejor en un paquete del tamaño de unos cacahuates. Es decir, y ese paquete no te va a generar los 20 millones, pero quizá $50,000, quizá $100,000, y que se pueden meter de la manera más fácil a los Estados Unidos. Entonces, esa es la manera más gráfica con la cual podemos ver cómo va a cambiar el negocio del narcotráfico. Tienes un negocio súper rentable, donde inviertes muy poco, ganas mucho, es fácil de transportar, fácil de esconder, y esto está metiendo realmente en un verdadero aprieto, un verdadero reto a la administración actual del gobierno del presidente Peña Nieto y a la que venga. Y eso es justamente, bueno, yo quisiera tocar de la parte económica, quizá para el televidente no le cuesta trabajo entender cómo es que ese kilo se convierte en $20 millones. Y aquí una de las claves es la baja dosis que se necesita para potenciar otras drogas como la heroína o incluso sola. Mencionábamos que se pueden hacer hasta 1 millón de pastillas. ¿Y por qué? Bueno, porque solamente 1 miligramo se necesita para realmente generar un efecto muy fuerte en una persona. La DEA, la Agencia Antidrogas en Estados Unidos, calcula que una persona que todavía no ha generado una resistencia a los opiáceos, a la heroína, a otro tipo de medicamentos o de drogas, solamente necesitan 2 miligramos para matar a una persona. O sea, es que si lo pensáramos gráficamente, 2 miligramos es una pizca de sal. Claro. ¿Y cómo está el tema de la producción en México y en Estados Unidos? Es una preocupación obviamente bilateral, pero ¿dónde hay mayor producción? Aquí hay un tema muy interesante. Incluso la semana pasada ya está creciendo tanto el número de muertes por sobredosis en Estados Unidos que una comisión especial le recomendó al gobierno de Donald Trump, al presidente directamente, le entregaron un reporte pidiéndole declarar una emergencia económica y una emergencia en Estados Unidos, un estado de emergencia en Estados Unidos ante el número de muertes que hay. Es decir, están haciendo un cálculo incluso. Cada 3 semanas muere el mismo número de personas que murieron en los ataques del 11 de septiembre por sobredosis debido a la heroína y al fentanilo. ¿Dónde se está produciendo? Y esa es la parte interesante, porque antes con otras drogas como la cocaína, por ejemplo, los cárteles mexicanos tenían que negociar con las organizaciones colombianas o bolivianas o peruanas y trasladar toda esta cocaína desde Centroamérica por México y hasta Estados Unidos. En el caso del fentanilo, se está produciendo ya en México, se están reconvirtiendo los laboratorios de metanfetamina que ya había en este país, que son muchísimos, se están reconvirtiendo para producir el fentanilo. Buena parte del fentanilo que se consume en Estados Unidos viene de China y entra por México, pero ahora ya se está empezando a producir aquí en nuestro país, lo cual está generando muchísimo más ganancias a los cárteles mexicanos. Pero Víctor, además hay otro asunto. Es probable que muchos de quienes nos ven en este momento en la televisión o de quienes han leído el artículo, quizá ya recibieron dosis de fentanilo. El fentanilo finalmente sirve como analgésico en operaciones quirúrgicas, entonces no es una droga nueva. El tema es que se está usando como un acelerador de sensaciones, supongo yo, que produce la heroína o que
magnifica las sensaciones, de los efectos de la heroína, y es por eso que tiene tanta demanda en los Estados Unidos. Pero no es, o sea, es una droga que puedes encontrar en un hospital de la Ciudad de México y es legal. Entonces, he ahí la circunstancia de ver hasta dónde, qué cantidades son ilegales, vamos, tú puedes importar legalmente ciertas dosis de fentanilo, hay que legislar, supongo, y ahí tú podrás explicarnos, Víctor, para determinar si debe haber o no un máximo, digamos, de importaciones, por ejemplo, de fentanilo. Sí, ahí habría que ver, incluso tendríamos que poder determinar si el fentanilo que está siendo utilizado o importado aquí en México, hay que decirlo, lo traemos de varios laboratorios en Suiza, en otras partes, en Francia, en China, legalmente. Si ese que está llegando al IMSS, al ISSSTE, a la Secretaría de Salud, está siendo utilizado para lo que tiene que ser utilizado, que es para tratar el dolor de los pacientes, o si está siendo desviado de alguna forma hacia Estados Unidos. Yo aventuraría a decir que muy probablemente sí. Con este nivel de rentabilidad y de ganancia, muy probablemente esto va a terminar llevando a Estados Unidos de una u otra forma estos stocks legales. Pero también yo querría irme sobre los ilegales, el tema de los laboratorios que están aquí en México. Ya teníamos una tradición de laboratorios de metanfetamina aquí en el país, y ya había incluso hace algunos años 4 químicos que fueron capturados en Toluca por haber estado produciendo fentanilo que era llevado a Estados Unidos. Así es. Resulta que esos químicos fueron detenidos en México, fueron extraditados a Estados Unidos, ya salieron libres y ya están de vuelta en México. 8 años en la cárcel, 8 años en la están cárcel. libres. Y nadie sabe dónde ya están. están volviendo a producir. No lo podemos asegurar, sabemos, pero nadie sabe pero dónde tienen están. la capacidad de hacerlo, ¿no? Claro. Hay una cosa muy interesante también para alcanzar y dimensionar la gravedad del asunto, y es que Víctor nos relata en su texto que ni Estados Unidos está preocupado, pero en México no se han tomado las medidas adecuadas siquiera para entender el problema. Es decir, las autoridades mexicanas ni siquiera pueden cuantificar correctamente de una manera estandarizada cuánto fentanilo se ha incautado a los distintos grupos criminales, pero más allá de eso, el fentanilo es una droga tan potente que con solo al tacto, o sea, al contacto, puede generar coma. Sí. Y Víctor nos relata un caso de unos agentes chinos sin el equipo adecuado, tocan la droga estos agentes y quedan en coma. Entonces, a ese nivel es la potencia, a ese nivel es la gravedad de este químico, y de ese tamaño también es la omisión que está teniendo la autoridad mexicana y ni siquiera poder entender el problema y la gravedad que esto conlleva. Entonces, digamos que en México ni siquiera se puede cuantificar de manera estandarizada el tamaño del problema. Tampoco se han hablado de medidas para pues evitar los efectos que podría traer esto. Entonces, no hay pues voluntad por parte del gobierno mexicano. Yo no sé si no haya voluntad, más bien me parece que lo está tomando por sorpresa. Exacto. Es un tema tan novedoso, tan nuevo, que el gobierno mexicano no estaba preparado. Hace aproximadamente un mes y medio, la Embajada de Estados Unidos en México organizó un curso para procuradores estatales para explicarles lo que era el fentanilo, porque no lo sabían y ni siquiera tienen los equipos para poder agarrar o tocar esta droga que está siendo decomisada. Entonces, eso nos habla, ahí tenemos en el mapa precisamente dónde se ha ido decomisando en los últimos años, particularmente desde 2015. Antes de 2015 no había decomisos. A partir de 2015 empieza a haber ya decomisos, y estos son los estados en donde se ha hallado. Muy interesante, les destaco ahí un punto estratégico, zona de influencia del cártel de Sinaloa, pero en donde también está peleando con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ahí es donde estamos viendo que las procuradurías pues ni siquiera saben lo que están decomisando, ni siquiera saben lo que es. Y apenas ahora, y a instancias, ¿quién lo iba a decir? De nuestro mejor amigo Donald Trump, el gobierno estadounidense es el que nos está dando la tecnología y el know-how de cómo lidiar con el fentanilo. Y es que qué bueno que mencionas a Donald Trump. Este asunto es un asunto ya diplomático binacional. Se ha involucrado el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mencionando a México como principal vía de ingreso de este opiáceo, pero también está el caso de la circunstancia que ellos se enfrentan de salud, porque prohíben, por un lado, estas recetas médicas que les daban acceso a ciertos medicamentos en los Estados Unidos con los cuales les producían placer o calma, y pues justamente por esta circunstancia prohíben ese tipo de recetas médicas, y estas personas que se convirtieron en adictos recurren ahora a nuevas drogas, como puede ser el fentanilo, porque les produce una sensación igual o superior a lo que les producía aquellos medicamentos. Entonces tienen a un buen número de personas determinados, quizá Víctor nos pueda especificar cuántos son, pero son miles de estadounidenses que son adictos a esos medicamentos y que hay que sacarlos de esa adicción, o de lo contrario van a estar pidiendo esta u otra droga antes de morir, porque